Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.
soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Vestida en gloria, los arcoíris, blancos destellos, gloriosos truenos. Recibo honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La canción te canta, Hosana al gran yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La canción te canta, Hosana al gran yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La canción te canta, Hosana al gran yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Hola querida familia, buenas tardes de nuevo. Sean bienvenidos de nuevo a una de nuestras reuniones virtuales que bueno, ya se ha hecho familiar en este caso este tipo de reuniones, pero de todas maneras seguimos orando para pronto en la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor quizás podamos regresar a nuestros servicios presenciales. Mientras tanto, pues seguiremos trabajando de esta manera hasta que el Señor nos indique
pues otra cosa. Bueno, antes de continuar quiero darles algunos anuncios rápidamente. Recuerden que los lunes, todos los lunes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro entrenamiento celular. Todos los lunes a las 7:30 estamos invitándoles para que se conecten todos los servidores, los anfitriones y los aprendices. Recuerden que ya estamos en el manual número 2 y ha sido de gran bendición la temática que se ha estado manejando. No lo olviden, amados hermanos, apóyenos con esa parte de conectarse para bendecir ustedes mismos a sus células. También quiero animarles a que pues sigan siendo fieles como hasta hoy. Estamos muy contentos, muy agradecidos por su apoyo en cuanto a sus ofrendas, a sus donativos. Muchísimas gracias, hermanos, porque muchos de ustedes son fieles, no han dejado de apoyar la obra, el ministerio aquí en La Promesa. Y pues, hermanos, sepan que dependemos mucho de Dios, de la fidelidad de Dios, y sobre todo también, como lo venimos viendo en estos tiempos, ha sido tan difícil para muchos de ustedes con sus trabajos, con sus recursos, pero también ustedes han sido fieles, muchos de ustedes han sido muy fieles, lo cual nos bendice mucho y le damos gracias a Dios y agradecemos a ustedes, por supuesto. Recuerden que tenemos 2 aplicaciones por ahí, Cash App y Venmo. Las pueden utilizar, algunos de ustedes lo han hecho, otros lo han traído aquí al templo, otros lo entregan directamente a nuestras tesoreras, a Tere o a Meli Torres. Entonces ahí les animamos para que sigan siendo fieles, hermanos. Recuerden que ese también es parte de nuestro compromiso y de nuestra gratitud, sobre todo por la fidelidad que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. También queremos avisarles rápidamente a todos los varones, ya lo habíamos venido avisando, lo hemos visto, lo hemos venido contemplando, orando este proyecto con el pastor Luis. Recuerden, varones, esto es para varones. Dios mediante, ya este miércoles próximo, el primer miércoles de agosto, invitamos a todos los varones para que se conecten. Vamos a lanzarles una invitación formal. De hecho, hemos orado, les comentamos, hemos ayunado para este proyecto y queremos iniciar, por lo menos irnos ya congregando como varones. Tenemos una lista de aproximadamente unos 30 varones, quizás más, pero 30 por ahí, que han sido de los que siempre están apoyando, de los que están ahí al tanto. Entonces damos gracias a Dios por nuestros varones, mujeres, esposas. Oren por este proyecto, apoyen a sus maridos. Seguramente hay muchas mujeres que estarán felices, contentas, porque el proyecto tiene que ver con un tema, un curso que vamos a estar dando sobre método inductivo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a estar hablando de esto ya el próximo miércoles. Estaremos hablando de esta oportunidad para todos, para toda la gente de nuestra iglesia, específicamente hablando en cuanto a varones. Será miércoles a las 7 también, 7 de la noche. Queremos ver cómo se nos acomoda ese horario y les invitamos de todo corazón. Por ahí vamos a estarles enviando ya mañana o pasado la invitación y toda la información para que se conecten. Método inductivo. Vamos a trabajar esa parte, cómo leer y estudiar la Biblia y entenderla de una mejor manera. Y recuerden, los viernes a las 6, todos los viernes hemos tenido oración a las 6 de la tarde. Gracias por sus peticiones, gracias por sus gratitudes. Damos gracias a Dios por la reflexión bíblica y también seguimos apoyando en oración todas las necesidades que se presentan en nuestra iglesia y mucho más allá. Así que bueno, hermanos, a grandes rasgos, pues esta es la parte de avisos. Sigan orando, pues no sabemos cuándo vamos a regresar. Hay una carga en nuestro corazón ya de saber qué hacer. Estamos orando y pidiéndole a Dios que nos dirija para saber cuándo y cómo regresar de nuevo aquí al templo a tener nuestras reuniones presenciales. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Continuamos con el programa. Siga en sintonía de aquí de La Promesa Iglesia Bautista. Dios les bendiga.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, cumplido, cumplido. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, muchísimas gracias, familia de la promesa. Continuamos en esta hora con nuestro culto de adoración, nuestro servicio de predicación y de alabanza. Gracias a Dios por los cánticos que ya se han entonado, por los hermanos que nos apoyan en la producción de todo este video. Gracias al pastor Luis, que está al frente de toda esta producción. Esperamos que cada domingo ustedes disfruten y estén disfrutando estos programas. Bueno, pues hoy nos estamos ya acostumbrando de forma virtual a tener nuestras reuniones y ha sido una gran bendición. Damos gracias a Dios por la tecnología, porque al final de cuentas eso nos ha permitido salir adelante con el ministerio en esta etapa, en estos meses de pandemia. Así es que gracias, hermanos, a todos ustedes, amigos que nos sintonizan, que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Vamos a orar, les invito para que oremos y vamos a entrar hoy a continuar, mejor dicho, porque la semana pasada ya arrancamos con la introducción de esta nueva serie sobre la primera carta de Juan. Así es que acompáñenme a orar y sin más preámbulo, pues así vamos a introducir este estudio, esta reflexión de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte la gloria, darte la honra, darte a ti, Señor, toda la alabanza que tú solamente la mereces. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz de una manera clara, y gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar esta carta, como toda tu palabra y como todas las cartas, como todos los evangelios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son de gran bendición para tu pueblo. Oramos para que tu Espíritu Santo, pues quien ha sido el que inspira tu palabra, la inspiró milagrosamente a hombres que fueron inspirados, fueron usados para traer esta palabra escrita, y que hoy tu Espíritu Santo sea obrando, trabajando, y lo haga de manera contundente y clara para abrir nuestros ojos, para abrir nuestra mente y nuestro corazón y entender un poquito más la importancia de esta carta y de estos primeros versículos de esta carta de Primera de Juan. Gracias, Padre, por el gozo que nos das al leer y al meditar y al estudiar y al conocer más tu palabra. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, abran su Biblia si ya la tienes por ahí. Les invito para que abras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1. Hoy, como ven, el tema es el verbo hecho carne. El verbo hecho carne, y vamos a meditar solamente los primeros 4 versículos a manera de introducción ya al texto, y así verso a verso, quizás a veces frase por frase, como en esta ocasión lo vamos a ir haciendo, tratando de ir desmenuzando algunas palabras más importantes, algunas frases son más importantes, algunos versos que son claves. Lo queremos hacer así que veremos en esta primera parte, en esta primera sección, el verbo hecho carne. Ahora, para introducirles esta
carta, sabemos que el protagonista, el personaje central es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver hoy. Veremos 4 importantes verdades, 4 cosas que se desprenden de estos versículos. Y vamos a leer este pasaje de Primera de Juan capítulo 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, Juan, el apóstol Juan, es conocido también como el apóstol amado o como el apóstol del amor. El Señor Jesucristo, por otra parte, les puso el mote de Boanerges a él y a su hermano Jacobo. ¿Qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Lo que nos dice Juan y Santiago, más bien lo que Cristo nos quiere decir de Juan y Santiago, es que al decirles o al ponerles ese apodo, ese mote de Boanerges, más o menos nos está dando una idea de que eran hombres de mecha corta, eran hombres de armas tomar. O sea, es como querer decir que no eran así como que muy pacientes, ¿sí? Años más tarde ya encontramos a Juan hablando en esta carta, hablando en este caso con mucho amor, con mucho cariño, y se le conoce así. Entonces dense cuenta, notemos, hermanos, que por un lado es el apóstol amado, el apóstol del amor, pero por el otro era Boanerges, hijo del trueno. Es como así lo presenta la escritura, ¿no? Ahora, es común en estos días, y bueno, por lo regular siempre ha sido quizás una idea y una perspectiva quizás anhelada por muchos, el querer ser políticamente correctos, ¿sí? Pero Juan no pretende serlo y ni quiere quedar bien con nadie. Él dice las cosas tal y como son, ¿sí? Sin importar la reacción de los demás. Ahora, queda claro que estos hombres, como dije, eran hombres pues directos, sobre todo el apóstol Juan. Vamos a ver algunas, o a recordar rápidamente para que te des una idea, por lo menos 2 reacciones de él. Un día, allá en Lucas capítulo 9, versículo 49 hasta el 51, por ahí, el apóstol, ¿sí? Encontró a una persona que echaba fuera demonios, echó a un hombre, digamos, por ahí, lo confrontó y por ahí se lo prohibió, simple y sencillamente. Fue y se le acercó y le dijo: hey, camarada, tú no andes haciendo esto, no andes haciendo esto de echar fuera demonios. Y así lo puso en alto, ¿sí? ¿Por qué? Te preguntarás, ¿y por qué se lo prohibió? Simplemente porque no era de su grupo, simplemente porque no era de su banda, diríamos, ¿no? Con los que andaban con Jesús. Y entonces Jesús le dice: tranquilo, Juan, tranquilo, no se lo impidas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y en otra ocasión también lo vemos ahí en una reacción, precisamente con los samaritanos, porque estos no quisieron recibir al Señor Jesucristo, porque ya en los últimos días del Señor Él se dirigía a Jerusalén, y el Señor quería descansar, quería tener un tiempo ahí cerca de Jerusalén con los samaritanos. Esa era una población samaritana, y los samaritanos no lo recibieron.
¿Por qué? Porque no se iba a quedar con ellos. El Señor Jesús iba a ir a Jerusalén. Y como lo dice la palabra, Juan y Jacobo le dicen al Señor: fíjate, Señor, por esa mala actitud que tienen estos samaritanos, ¿quieres que oremos, que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Fíjate nada más, ¿quieres que oremos para que fuego del cielo caiga sobre estos samaritanos y los haga cenizas? Jesús los vuelve a calmar, hermanos. Jesús les dice: tranquilos, tranquilos, aguanten, no se aceleren, ¿sí? Entonces, este es Juan, este es el apóstol del amor, para que te des una idea, que de repente cuando lo ves, pues sí, se ve como que es medio bipolar. De repente habla muy calmado, muy amoroso, muy tranquilo, y de repente les zorraja unas cosas a la gente muy directas. Y a veces me identifico en cierta manera con este tipo de gente, pero bueno, lo vemos en este caso de esa manera, hablando ya en estas 3 cartas con mucho amor, y a veces lo vemos en las mismas cartas hablando con mucha gallardía, ¿no? Con mucha valentía, con mucha seguridad, con autoridad. Lo cierto es que él, políticamente correcto, no quiere ser, ni quiere y ni desea quedar bien con nadie. Él va a predicar y va a decir así las cosas. Entonces, ¿cuál era el ambiente en el que se escribe esta carta? Ya lo vimos la semana pasada, el pastor Luis nos dio un magnífico panorama, un magnífico entorno y contexto de todo esto. Solamente quiero recordar a manera como de recordatorio que había ya un problema delicado, entre otros más, problema que estaba surgiendo. Había una hostilidad, había un antagonismo con ciertos líderes que se estaban apartando de la fe y estaban adoptando y abrazando una corriente filosófica que se llamaba gnosticismo, el gnosticismo. Entonces se oponían a la doctrina bíblica, tal como siempre a lo largo de la historia de la iglesia pues ha ocurrido, ¿no? Entonces, una de las herejías más peligrosas en aquellos años, los primeros 2-3 siglos de la iglesia, tenía que ver con el gnosticismo, ¿sí? Una enseñanza que era, y decían ellos, que el espíritu era enteramente bueno y que la materia totalmente mala. Así que bueno, de ahí surgieron algunas pautas, cinco por lo menos errores importantes. Voy a tratar de poner aquí en la pantalla estos errores que ellos creían. Como lo ven allí, ellos creían que el cuerpo humano, que es la materia, pues es malo, simple y sencillamente, y debía contrastarse con Dios, que es espíritu, y todo, por lo tanto, todo bueno. Entonces también creían que la salvación no se alcanzaba solamente por la fe y por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, sino por un conocimiento místico, por un conocimiento elevado, especial. De ahí viene la palabra gnosis. La palabra gnosis en griego es conocimiento, ¿no? Gnosis, de ahí el gnosticismo. Ellos querían penetrar y ser más místicos y encontrar por la filosofía platónica, encontrar el conocimiento, y conforme conocían más entre ellos, se suponía que ellos alcanzaban un nivel mucho más elevado. Ahora, ellos también negaban la verdad de la humanidad de Cristo de 2 maneras. Algunos decían que Cristo no tenía un cuerpo, que nada más parecía. De ahí viene la palabra docetismo, doques o doqueo, que significa parecer. Y luego otros pensaban y afirmaban que el Cristo divino, el Mesías, el Cristo, solamente vino al Jesús hombre en el bautismo y que lo abandonó momentos antes de morir en la cruz. Ese Cristo divino solamente acompañó a Jesús en cierta parte de su vida, y a la hora de morir pues él se fue al cielo. Entonces había ese tipo de cosas en ese entorno, en ese contexto, ¿sí? Entonces ellos, debido a que también
pensaban que el cuerpo se consideraba tan malo, debía ser tratado con aspereza para castigarlo, ¿no? De ahí que tal vez hasta el día de hoy vemos como muchos, la influencia de mucho este gnosticismo y de estas prácticas se ha dado hasta en nuestros tiempos. Por ejemplo, ¿cuántos no recordamos que mucha gente se flagela, se golpea, se va de rodillas, se pone pencas de nopal, pensando que con esos sacrificios al cuerpo, sacrificios humanos, puedan ganar un poco de favor para delante de Dios? Pero sabemos que eso es inútil. También ellos pensaban que al flagelar el cuerpo, al maltratarlo y al no vencer y conquistar los deseos carnales, entonces se decepcionaban totalmente y se iban al otro extremo, ¿sí? La decepción de no poder conquistar la maldad del cuerpo los llevaba a un libertinaje terrible. Y ellos decían, ya que la materia, ya que el cuerpo se consideraba malo, y consideraban ellos que el quebrantar la ley de Dios no era tan malo o no era malo, entonces concluían que la violación de la ley de Dios no tenía consecuencias, ni morales, ni personales, ni físicas, ni espirituales. Entonces, por lo tanto, pues le daban rienda suelta a su estilo de vida, desembocando y pues generando una vida inmoral y una vida pues allá en el desenfreno. Entonces, este era el entorno donde Juan comienza esta carta, y la teología de Juan y Juanina es conclusiva, ¿no? Juan siempre va a hablar, como te digo, él no anda con medias tintas, con medias tazas, no. Él habla luz o oscuridad, verdad contra mentira, hijos de Dios o hijos del diablo, los verdaderos cristianos o los falsos cristianos. Y vamos a encontrar a lo largo de esta carta este tipo de cosas, muy importante. Entonces, muy importante que ustedes vayan viendo, hermanos, esta parte, que para que tengan idea cómo él arranca, ya entrando ahora sí al estudio, cómo él arranca esta parte de sus 4 verdades que va a presentar. Muy bien, vamos a ver su principio. Él presenta a Cristo aquí como el principio, y vemos la primera cosa. Así que les voy a dar de una vez las 4 cosas para que ustedes que les gusta anotar vayan siguiendo. A ustedes que les gusta tomar notas, pues por ahí vayan empezando. Y son 4 cosas quizás muy sencillas, pero muy importantes. Así es que vamos a ver en primer lugar su principio. ¿De quién estamos hablando? Del verbo de vida, ¿ok? Vamos a hablar de su principio. 2, su presencia. 3, su proclamación. 4, su propósito. Vamos a ver, número 1, su principio. 2, su presencia. 3, su proclamación. Y 4, su propósito. Nota, ahora sí, vamos a entrar con el principio, ¿sí? Su origen, pues. Su origen, su principio. Dice la palabra en el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y ahí voy a hacer una pausa. La primera frase, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio, aquí en las notas dice la palabra principio, en este caso, indica que todo tiene un comienzo, ¿sí? Así es, la palabra principio indica que todo tiene un comienzo o un inicio. Sin embargo, en este caso la palabra que lo antecede o que antecede a la palabra principio es era. Ahí está en rojo, se las puse, ¿sí? Era. Y esta palabra supone que antes de que toda la creación existiera, el verbo de vida ya era o ya existía. Entonces, esto demuestra que Jesús es eterno, siempre ha existido. Jesús no tiene principio ni fin, ¿sí? La palabra principio indica que todo tiene un comienzo, pero antes de la palabra principio, noten en el verso 1, la primera frase dice lo que era, ¿sí?
suponiendo e implicando que antes de que toda la creación existiera, el verbo de vida, que es Jesucristo, ya existía. Así que el Señor no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno, Él ha sido, es y será. Él es eterno, en este caso Él es el eterno yo soy. Él no tiene principio, hermanos. Así que el mismo Señor defiende, y esta es una de las grandísimas doctrinas de nosotros. Nosotros los creyentes hablamos y declaramos y confirmamos y afirmamos la deidad o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios. Jesús defiende su preexistencia, Jesús defiende su eternidad de manera contundente y tajante ante los judíos. En Juan capítulo 8, hablando con ellos y siempre debatiendo ellos con él y él con ellos, les dice: pues antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso hizo que los judíos reaccionaran diciendo: tú todavía no tienes ni 50 años y te haces mayor que Abraham. ¿Quién eres tú? Bueno, podemos ver una y otra vez cómo los judíos entendían cuando Jesús hablaba, ellos entendían que Él se refería a ser mucho más mayor, mucho más antes, mucho más eterno que cualquier personaje, como en este caso Abraham, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Juan, el apóstol Juan, también recuerden que él escribe su evangelio. ¿Y cuál es uno de los grandísimos propósitos de su evangelio? En su evangelio, Juan va a declarar y va a afirmar y va a defender precisamente que Jesucristo es eterno. Jesucristo usó las mismas palabras que usó Jehová en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jehová, cuando se presenta con Moisés y le dice a Moisés y le da el encargo de liberar a su pueblo de Egipto, Moisés le dice: bueno, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contesta a Moisés y le dice: el eterno yo soy. Diles a ellos que te envió yo soy. No le dijo yo era o yo seré, yo soy, te envió. Y así se presentó Jehová, yo soy. Nota que en Éxodo 3:14 se menciona ese título. Años más tarde, en el Evangelio de Juan, precisamente Juan habla de 7 afirmaciones y de 8 milagros muy seleccionadas, las 7 afirmaciones y los 8 milagros, para defender la deidad, la preexistencia, la eternidad, la deidad del Señor Jesucristo. Y él habla de 7 afirmaciones usando precisamente el Señor, a propósito, el mismo título: yo soy, yo soy. No dice yo sé, yo fui, yo seré. El eterno yo soy. He sido, soy y seré. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Para Él, hermanos, no hay tiempo. Nosotros estamos en una dimensión de tiempo y espacio, pero Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo están en la dimensión de la eternidad. Por eso Juan en esta carta habla lo que era desde el principio. Y si la palabra principio quiere decir que todo empezó en la creación, todo tuvo un principio, el mundo, el planeta, todas las cosas que se crearon fueron hechas en un principio. Pero antes de eso ya existía. Y cuando los niños preguntan: ¿cuántos años tiene Dios? ¿Cuántos años tiene Jesús? Pues, ¿qué les podemos decir, hermanos? Eso es la grandísima verdad. Ahora, en segundo lugar, si podemos irnos rápidamente, en segundo lugar, aquí el apóstol Pablo también habla de esto. Él es la imagen del Dios invisible. Él, afirmando también esta grandísima doctrina de la deidad de Jesús, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la copia exacta, una copia exacta del Dios eterno. Luego dice: el primogénito de toda creación.
la palabra primogénito, hermanos, no tiene nada que ver con nacimiento. Hay una secta herética que se llama los Testigos de Jehová, y lo digo abiertamente porque así lo manda y lo remarca la manera que tenemos que hablar. Así es una secta herética, los Testigos de Jehová, y ellos niegan precisamente esta verdad y esta doctrina fundamental de nosotros los cristianos. Ellos niegan que Jesucristo es igual al Padre. Ellos niegan que Jesucristo es Dios eterno. Ellos niegan que son iguales. Pero nota, muchas cosas podríamos hablar de este tema y profundizar un poco más de la eternidad y de la deidad y de la divinidad y de la preexistencia del Señor. El apóstol Pablo, nota, dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Salmo 89, 27 nos dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La expresión, voy a entrar en esto, profundizar un poquitito más. La expresión primogénito de toda creación la usan los Testigos de Jehová como para decir, ya ves, Él es el primogénito. Y la palabra primogénito tiene varios usos, pero la palabra que ellos usan le dan el énfasis de que Jesucristo fue el primer creado, porque aquí lo dice, el apóstol Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación. O sea que Jesús no es eterno, Él fue creado. Pero lo que no entienden ellos, que nada tiene que ver la palabra primogénito, nada tiene que ver con nacimiento o con creación o con el hecho de haber sido creado en primer lugar. Nada tiene que ver. Aquí la palabra primogénito se usa con jerarquía, con énfasis en supremacía, con ese entendimiento de honor, de dominio y de grandeza. ¿Sí? Jesucristo, en otras palabras, en cuanto a la expresión primogénito, Él es el soberano, Él es el preeminente, Él es el Dios altísimo. Jesucristo continuamente, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso, profeta Miqueas, si notan aquí, hablando de la eternidad del Señor, Él dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá, o de ti me saldrá, el que será Señor de Israel. Está hablando de Jesús. Y sus salidas, dice, son desde el principio de los días de la eternidad. A esto los teólogos le llaman la eternidad pasada. ¿Cuándo es eso? No sabemos. ¿Cuándo empezó a existir Dios? Dios siempre ha existido. La pregunta que muchos hacen: ¿quién creó a Dios? Nadie. ¿Cuándo empezó a existir Dios? Siempre. Así que Juan imprime una fuerza impresionante a esa doctrina de que ese Dios eterno, ese Dios invisible, ese Dios que de repente uno pensaría que está lejos y alejado y se esconde. Hermanos, ahora Juan le va a poner una fuerza poderosa, sustancial a estas palabras. Nota la primera frase, dice: lo que era desde el principio. Y está hablando y refiriéndose nada más y nada menos que al verbo de vida, que es Jesucristo. Ahora seguimos leyendo. Lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así es. Ahora Él va a usar 3 de los 5 sentidos que Dios puso en nuestro ser. 3 de los más importantes sentidos. Él va a usar el oído, la vista y el tacto, porque los gnósticos decían que Jesús era un espíritu, un ente espiritual, un fantasma o alguien místico que no se podía llegar a ver como tal. Y ahora
Juan nota lo que él dice desde su propia experiencia. Dice, eso que era desde el principio, que es Jesucristo, lo que nosotros hemos oído. Es una contundencia, hermanos, impresionante. Juan declara que Jesús no era un fantasma, no era un ente espiritual, no era una persona de manera exponencial. Dice que él y los discípulos y mucha gente lo escucharon, lo vieron y lo contemplaron y lo tocaron. Ellos convivieron con el Señor. Sí, hermanos, es importantísimo que entendamos esto. Por eso Juan entra de lleno al tema. Ni siquiera saluda, ni siquiera da el saludo cordial de las cartas como se encuentran en otras cartas de Pablo. Juan entra y a rajatabla les va a decir, señores, lo que era desde el principio, ya lo vimos desde la eternidad pasada, ese verbo de vida, ese Jesucristo llegó a ser hombre, y era hombre con todas las características y todas las cualidades y toda la naturaleza humana. Por un lado 100% hombre, pero por el otro lado 100% Dios. Así que eso, si tú no lo crees, está bien, ese es tu asunto. Si tú no lo entiendes, ni modo. Estos son asuntos de fe. Estos son asuntos que se mencionan aquí, y por eso los apóstoles están hablando de lo que ellos vieron. El apóstol Juan está diciendo, nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos, nosotros lo observamos, y nosotros llegamos inclusive a estar con el Señor. Qué privilegio, por ejemplo, para Juan, hermanos. Juan se recostó en el pecho del Señor. Esta fue una experiencia y un testimonio importantísimo. El Señor Jesucristo no era un espíritu, no era un fantasma. El Señor les decía, vamos a la playa, vamos a nadar. Me imagino al Señor jugando con ellos, me imagino allí a los discípulos echando la cascarita con el Señor, y luego Juan recostándosele en el pecho, y el Señor diciéndoles, a ver, échenme un taco, denme un pescado, denme algo para comer. Por eso Juan está diciendo, señores, Jesucristo, el verbo de vida, ese verbo se hizo carne, según Juan capítulo 1 verso 14, dice el verso 14 de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo, hermanos, y estamos hablando aquí de su, entonces, presencia, su origen. En segundo lugar, vamos a hablar de su presencia, su manifestación gloriosa. La vida fue personalizada, y ya lo hemos estado entrando al tema, introduciendo el segundo lugar. Aquí dice la palabra, porque la vida, en el verso 2, fue manifestada. Ojo con esto, a Cristo se le conoce como el camino, la verdad y la vida. Él lo declaró en Juan 14 una y otra vez en todo el evangelio y en toda la escritura. Te vas a dar cuenta que Jesús es la vida. No solamente es la vida, pero Él la ofrece. Por eso Juan en el verso 2 de esta carta dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Por si no lo entendiste la primera vez, ahora te lo vuelve a repetir. Fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Entonces, interesante que ahora la manifestación del Señor es muy gloriosa. Interesante saber que Dios a lo largo de la historia no creó al universo y fue y se escondió y dijo, bueno, yo ya creé a todos ustedes, ya los hice, ¿sí? Y no se alejó y se fue diciendo, ahora háganle como quieran ustedes los seres humanos, invéntense algo para que ustedes me conozcan. Invéntense una religión, invéntense un credo, algo místico, una forma mística de encontrarme, de descubrirme, una filosofía, una religión. Invéntense lo que quieran, que yo me voy a medio esconder a ver quién me encuentra. Hermanos, Dios no es ese tipo de Dios
que tienes que andar buscando de una manera mística, y tú como iniciado y como especial y con mucha gnosis o el gnosticismo, hasta que llegabas a cierto nivel para encontrarlo y decir: acá en este nivel estamos los iniciados y los predilectos y la élite de los que allá no están todos, nosotros unos cuantos estamos acá. No, hermano, no, Dios no creó al mundo y al hombre y se escondió. Al contrario, queridos, Dios se reveló de una manera tremenda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se está revelando. Dice la palabra, Dios habiendo hablado allá en Hebreos capítulo 12 o por ahí, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. ¿Te das cuenta? Dios no te creó para luego esconderse y andar jugando contigo a las escondidillas. Dios se ha revelado, y por eso los teólogos, hay pues una revelación del Señor que se llama la revelación general, ¿sí? Esto lo vemos, por ejemplo, acá en el testimonio de Pedro, en el testimonio de Pablo, y vamos a encontrar esto un poquito más adelante. Fíjense, aquí la revelación general, por ejemplo, encontramos que en el Salmo 19, no sé si lo tengo aquí en la pantalla, me parece que no, pero se los leo. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate, esa es la revelación general. Te lo voy a resumir rápido porque el tiempo se me ha ido, hermanos, pero mira, Dios se ha revelado en toda la creación. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento cada noche anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día emite sabiduría, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, dice aquí el Salmo, no hay palabras, no es oída su voz, pero sin embargo por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sí, ¿cuántas veces no has visto un anochecer, una noche mágica con estrellas, o un atardecer, una puesta del sol en el océano, y tú dices: no puede ser, tiene que haber un creador? Bueno, Dios te está gritando a toda la humanidad. Esta es la revelación general de Dios. A través de la creación, Dios le grita a la gente: acá estoy, yo soy el creador. ¿Sí? Qué miserable es aquella persona que empieza a pensar que todo fue creado o todo fue formado por una explosión. Hazme el favor. Aquellos que creen en la evolución, que por millones de años se ha formado todo. Hermano, por cierto, te recomiendo que veas unos videos de Living Waters. Allí vas a encontrar unas cosas impresionantes acerca de cómo el hermano confronta precisamente a todas estas personas que son evolucionistas y que creen en toda esa basura de la evolución, que realmente se necesita más fe para creer eso que para ser creacionistas y para decir que Dios creó al mundo. Y Dios se está revelando, hermanos. Ahora, esa es la revelación general. La revelación especial, dicen los teólogos, como su nombre lo indica, Dios ha decidido así, por voluntad propia, de manera especial, revelarse a su pueblo, a aquellos que lo creen, que le creen, aquellos que lo conocen, aquellos que se rinden a Él, aquellos que creen en su Hijo Jesucristo, aquellos que creen en su palabra. Dios se revela de una manera tremenda y potente, hermano. De hecho, no hay duda, Dios se hizo carne en Jesucristo. Sí, la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Por eso Jesucristo decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. ¿Cómo pues, preguntas tú, muéstranos al Padre? Porque Felipe y muchos querían ver al Padre. Recuerda que Dios es espíritu, ¿sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, pues es necesario que adoren. Dios es espíritu, y dice la Biblia que nadie le ha visto jamás.
el unigénito del Padre es el que lo dio a conocer. Por eso Jesús una y otra vez quería ser, y los judíos, los religiosos lo querían apedrear, lo querían matar, lo querían revolcar y hacer de él trizas. Y así fue al final de cuentas, porque ellos entendían que cuando Cristo hablaba, Él no se refería como cualquier otro ser humano. Él se comparaba con Dios. Muchas veces le decían, te tienes demonio. Ahora vemos que estás endemoniado, porque ¿quién se puede hacer igual a Dios? Y el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8, capítulo 10 decía, yo y el Padre uno somos. ¿Ah? Así. Por eso la revelación, Dios no se esconde, Dios se revela, Dios te ha buscado, Dios nos ha buscado una y otra vez, te ha hablado de diferentes formas. Hebreos dice, Dios nos habló de muchas formas. En esta última etapa del tiempo nos habló ya de plano, se tuvo que venir Él y hacerse carne, hacerse humano y revelarse a través de Cristo. Y después que Cristo se va, deja su espíritu y ahora deja toda su palabra. Esta es la revelación profética más segura que tenemos. Y Pedro, precisamente su testimonio dice, haremos bien en estar atentos. Fíjate, haciendo eco Pedro de las palabras de Juan, allá en segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares. Nosotros vimos su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria del Padre allá en su transfiguración y también ahí en su bautismo, la majestuosa gloria, la presencia de Dios y la voz de Dios le hizo esta declaración, dice Pedro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro haciendo eco de las palabras que está predicando aquí Juan. Por eso, hermanos, importante es creer y entender que la presencia, la aparición y la manifestación de nuestro Señor no está tan lejos. Su presencia y su manifestación es sorprendente, es gloriosa. En tercer lugar, vamos rápidamente a su proclamación. Vamos al pasaje, a regresar en el capítulo 1, verso 2, parte B, dice, verso 2, parte B, y os anunciamos, ¿sí? Esto que nosotros vimos, este ser que nosotros tocamos, lo contemplamos, nos lo quedamos viendo, lo observamos, y no solamente lo vimos y lo escuchamos, pero hasta lo tocamos. Juan está diciendo, yo me recosté, yo lo abracé, Él nos abrazó, Él estuvo allí, lo tocamos, era de cuerpo, era de carne y hueso. Ahora verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Fíjate, eso os anunciamos. Ahí está. En tercer lugar, vamos a la proclamación, ¿sí? Eso os anunciamos, aquí lo pueden ver, lo que hemos visto y testificamos y os anunciamos, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna, nota, ¿cómo se le llama a Jesús? La vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese es su anuncio, esa es su proclamación, su predicación. Eso os anunciamos. Y ese es, en tercer lugar, el punto que tenemos aquí. Juan, como testigo ocular, visual, no puede quedarse callado. No puede quedarse callado ante un ataque directo a la doctrina de Cristo. Él no puede estar así, indiferente y callado. No, hermanos, al escuchar estas falsas filosofías, este falso gnosticismo, estas falsas religiones, hasta el día de hoy, nosotros igual no debemos quedarnos callados. Por eso Juan dice, eso os anunciamos. Eso os anunciamos, lo que hemos visto y oído, eso les proclamamos, eso les predicamos. Así que por eso Juan, en su testimonio y en su experiencia, está anunciando y proclamando que Jesucristo, como el verbo de vida, no solamente es el verbo de vida, pero Él otorga y ofrece y brinda y da
vida eterna a todo aquel que en él cree. De manera categórica, de manera contundente, predica, proclama y anuncia Juan que Cristo es la vida eterna. Así lo dice, nota el pasaje, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Sí? Tú te vas a... Y hay una conexión impresionante entre esta carta y el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y estaba, la idea es que estaban cara a cara los dos en el mismo nivel. No hay uno más alto que el otro. En el principio ya estaban los dos, y los dos estaban allí. Y déjame ir más lejos, estaban los tres, porque acuérdate que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos nosotros los cristianos trinitarios creemos en la eternidad, en la coexistencia y en la misma esencia, en el mismo poder, en la misma posición, los tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que la centralidad de nuestro mensaje, en este caso, aquí de Juan, es Jesucristo. Él es el núcleo. Y ese debe ser el corazón de tu mensaje y de mi mensaje. Es Jesucristo el corazón, el núcleo del Evangelio. El Evangelio descansa. El Evangelio, hermanos, todo el Evangelio gira y debe girar en torno a la persona de Jesucristo, como el camino, como la verdad y como la vida. Todos los seguidores de Jesucristo, los verdaderos seguidores genuinos, discípulos de Cristo, no se pueden quedar callados. Incluso no pienses tú que si es tu don o no es tu don. No, hermano, la orden te ha sido dada, la comisión de predicar, de hacer discípulos ha sido dada a todos. Por eso los apóstoles no se podían quedar callados. Ya el Señor se había ido y el Señor les dejó la orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Como hijos de Dios hemos de hablar, hemos de proclamar a los cuatro vientos, hemos de predicar, hermanos, que Jesucristo es el único remedio, no solamente para este COVID, no solamente para tu enfermedad, cualquiera que sea en términos terrenales y físicos. El Señor Jesucristo es el remedio de Dios para la peor enfermedad, que se llama pecado. Y Cristo vino y conquistó la muerte, ganó la batalla, fue santo, pagó el pecado de todos nosotros los creyentes, y por eso es que por su gracia y su misericordia y su fidelidad estamos aquí hoy, porque hemos creído en ese Cristo como el camino, la verdad y la vida. La confirmación del apóstol Pablo: con razón esta gente, hermanos, dice la palabra que volvían locos a los pueblos. Sí, a donde se paraban proclamaban, y no les importaba quedar bien con nadie. Acuérdate, Juan aquí políticamente no es correcto. Él dice lo que es, y sobre la carta nos va a ir diciendo: o eres o no eres, o eres luz o eres oscuridad, o eres de Dios o eres del diablo, o vas para arriba o vas para abajo. Y hay muchos otros contrastes que no anda ahí con puntos grises, hermanos. Él no quiere quedar bien con nadie y va a decir lo que es. Pablo, confirmando estas verdades y esta parte de la proclamación, Pablo dice: porque si predico el evangelio, fíjate, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, de todas maneras el encargo me ha sido dado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. ¿Sí? Ahí está, hermano. ¿Y qué podría decirte? Hay pasajes tras pasajes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, después de que Juan y el apóstol Pedro y Juan, Dios los usa para hacer un milagro portentoso de darle salud y hacer que camine un paralítico. Allí en Hechos capítulo 3 se narra
los judíos religiosos, los recalcitrantes enemigos de ellos, les intimaron y les amenazaron que no siguieran enseñando ni predicando en el nombre de Jesús. Les dicen ellos, vean su respuesta de Pedro y Juan: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Es justo obedecer a ustedes antes que a Dios? Y luego dicen: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Impresionante, hermanos, impresionante. Y en último lugar, en este pasaje, regresando a 1 de Juan 1, versículo 3 al final dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nota ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito de haber escrito, en este caso, este primer prólogo? ¿Sí? Aquí nos da de una manera contundente, de una manera muy clara, el propósito. La preposición aquí, como digo, la preposición clara, dice aquí, es para, ¿sí? Estas cosas, dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos, os predicamos también a ustedes, creyentes de las iglesias de Éfeso. Tal vez era una, tal vez eran varias. La idea es que esta carta se leyera a todos los creyentes que estaban allí, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Fíjate, como hermanos en concreto, la idea es que haya buena relación, que haya buena conexión. La palabra comunión significa común unión, ¿sí? Que haya en última instancia una verdadera hermandad, una verdadera fraternidad como hermanos. ¿Sí? Yo les escribo estas verdades, dice el apóstol Juan, se las escribimos en primer lugar para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y por supuesto, cuando nosotros creemos las mismas doctrinas, la misma declaración de fe, hermano, eso nos hace estar en una comunión impresionante. Y no puedo ceder ni media pulgada en estas doctrinas cardinales. No podemos ceder. Por eso, hermanos, no podemos tener comunión con otra gente que no cree esto. Pero cuando tú eres mi hermano y crees estas verdades que Juan y los apóstoles están declarando, nosotros tenemos una verdadera comunión con ellos, y nos podemos amar, y nos podemos animar, y nos podemos visitar, y podemos platicar, y tenemos una comunión preciosa. Y es padrísimo tener comunión cuando tenemos la misma doctrina, la misma fe y orden en cuanto a estas cosas, ¿sí? Así que es hermosa la comunión. Gracias yo doy a Dios por la iglesia, por la comunión que gozamos, porque estas doctrinas son las que nos hacen estar firmes, nos hacen estar en comunión. Sí, hermano. O sea, esta comunión no se da nada más porque seamos buena onda y porque tú eres bonita y porque tú eres muy amable. No, hermano, esto viene como un fruto del Espíritu. La verdadera comunión se da precisamente cuando creemos lo mismo. Por eso el apóstol dice: lo que nosotros hemos visto y oído, eso les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros, para que creamos las mismas verdades, para que defendamos el mismo evangelio, para que prediquemos las mismas cosas, que solamente Cristo, solamente la palabra, solamente la gracia, solamente la Biblia y solamente a Dios la gloria. Así debe de ser. Y cuando alguien viene y cree otra cosa, vamos a verlo sobre el estudio de esta carta, vas a ver que hay anticristos. Y los anticristos son aquellos que niegan que Cristo vino así, en carne, y lo vamos a ver. Lean la carta. Vamos a entrar a mucho estudio tremendo. Por eso, hermanos, la comunión entre la iglesia, entre los hermanos creyendo las mismas cosas, eso nos une. Eso nos hace estar en unidad permanente, perdurable. Por eso Jesús oraba y decía: Padre, yo te ruego que sean uno, así como nosotros somos uno, para que ellos también sean uno y todos podamos tener en unidad esas verdades. Amén.
Pero fíjate, y él hace una aclaración al final, en el versículo 4, dice, o parte B del versículo 3, dice, y nuestra comunión, una vez que ya entendimos esto, nuestra comunión verdaderamente, en última instancia, es con el Padre y con su Hijo, hermanos. Así es. Juan va más allá y explica que aunque la comunión entre nosotros es hermosa, nutritiva, verdadera, amistad y buena onda y lo que tú quieras, hermano, en última instancia nuestra comunión, al final de cuentas, la que vale y la que pesa es la comunión que tenemos con Cristo y con su Padre. Y al final, él dice otro propósito, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Sí, el propósito de esta carta, uno de los grandes propósitos, es para que tengamos gozo. Ahora, el verdadero gozo viene solamente y exclusivamente viene cuando tú conoces la palabra, ¿sí? Por eso él te dice, estas cosas te escribo. Pero si lo que te escribe no lo lees, pues no vas a tener gozo. En otras palabras, el verdadero gozo viene cuando conocemos a Dios y tenemos comunión con Él por medio de su palabra. El propósito de las escrituras, hermanos, es que conozcamos a Dios, tengamos comunión con Dios, y a mayor conocimiento de Dios, pues mayor gozo. A menor conocimiento de la escritura, menor conocimiento de Dios, menor gozo, ¿sí? Entonces el gozo genuino no está condicionado a las circunstancias, no está condicionado a las personas, no está condicionado a las pruebas o otras cosas que puedan venir a nuestra vida. No podemos, hermanos, poner el gozo abajo de esas cosas. Por eso la palabra una y otra vez nos dice que debemos y podemos gozarnos en todo momento al conocer al soberano, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que está sentado a su derecha. Hay ejemplo tras ejemplo de gente que en las peores circunstancias tuvieron un gozo genuino. Así es, los primeros cristianos, y a lo largo de la historia ha habido gente que ha perdido todo, que han sido perseguidos. Hoy hace rato recibí un correo de una noticia que se acaba de dar. Mañana domingo van a ejecutar a más de 50 misioneros allá en el continente africano. Y en medio de todo eso, hermanos, mucha gente, muchos fieles cristianos están diciendo, venga, esto va por ti, Señor, con gozo lo recibimos. Y por supuesto, el ejemplo de gozo, pues tenemos muchos. Uno de ellos es el apóstol Pablo, cuando él decía en la cárcel, hermanos, gócense, regocíjense en el Señor, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, termino con esto, cuando el Señor Jesucristo, estando ante la situación de la cruz, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, ¿sí? El cual por el gozo, hablando en Hebreos capítulo 12, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, teniendo en poco el oprobio, la burla, todo lo que tuvo que ver con su sufrimiento, lo tuvo en poco, porque eso no se comparaba con el gozo que le venía al sentarse a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Consideren a Cristo, quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Que Dios nos conceda seguir permaneciendo firmes en nuestras convicciones, en nuestras doctrinas sanas, en nuestras creencias fundamentales del evangelio puro. Que Dios conceda que esta iglesia siga siendo un faro en esta oscuridad donde vivimos actualmente. Hermano, permanezcamos firmes en el Señor, y que Dios nos conceda serle fieles hasta el último momento. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por este estudio de tu palabra. Gracias porque ha sido
de mucha bendición para mi vida, y para ser honesto también ha sido retador, desafiante, a la vez ha sido refrescante y ha sido de una manera pues que me ayuda a ver que Jesucristo es el verbo de vida que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Permite que tu iglesia sea fortalecida y que podamos entender que tú tienes un propósito, tienes tu presencia, tienes una predicación que nos diste, y también, Señor, tienes un principio que es eterno. Bendice a tu iglesia en este arranque de este estudio de esta carta, y que esto nos motive, nos lleve a ser fieles y a permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento de nuestra vida. Te lo rogamos por amor de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.